Hay momentos en la vida en los que tú oras, lloras, gritas en silencio y parece que Dios no responde. Te arrodillas, haces promesas, buscas señales, pero lo único que recibes es silencio. Y ese silencio duele. Ese silencio confunde. Ese silencio incluso hace que muchos pierdan la fe. Pero hoy te digo algo que puede cambiar tu vida para siempre. Cuando Dios calla, no es porque se ha ido, es porque está trabajando en lo invisible. Porque Dios no siempre habla con palabras, a veces habla con procesos, a veces habla con pruebas, a veces habla quitando lo que tú creías que necesitabas para darte lo que realmente te salvará. Hoy vas a entender que ese silencio no es abandono, es preparación. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Pero el ser humano no entiende eso fácilmente porque está acostumbrado a respuestas rápidas, a soluciones inmediatas, a señales visibles. Cuando tú hablas, quieres que te respondan. Cuando preguntas, quieres claridad, pero Dios no funciona bajo esa lógica humana. Él no responde cuando tú quieres, responde cuando es necesario. Y muchas veces lo más necesario no es una respuesta, es un cambio dentro de ti. Cuando Dios guarda silencio, no significa que no te escuchó, significa que ya escuchó, pero está obrando en un nivel que tú no puedes ver. Porque si tú vieras todo lo que Dios está moviendo en tu vida, no tendrías fe, tendrías certeza. Y la fe no funciona con evidencia visible, sino con confianza absoluta en medio de la incertidumbre. Mucha gente abandona su camino espiritual porque no siente a Dios. Pero la fe no es sentir, la fe es creer incluso cuando no sientes nada. Ahí es donde está la verdadera prueba. Porque es fácil creer cuando todo va bien, cuando todo fluye, cuando todo tiene sentido. Pero cuando todo se detiene, cuando todo se oscurece, cuando todo parece perdido, ahí es donde se revela quién realmente confía en Dios. El silencio también es una forma de protección. Hay cosas que tú estás pidiendo que si Dios te las diera ahora, te destruirían. Pero tú no lo ves. Tú crees que es bendición, pero Dios sabe que todavía no estás listo. Entonces Él guarda silencio, no para ignorarte, sino para protegerte de ti mismo. Dios también usa el silencio para enseñarte a depender menos de señales externas y más de una fe interna. Porque si tú siempre necesitas una señal para creer, nunca vas a madurar espiritualmente. El silencio te obliga a crecer, te obliga a buscar más profundo, te obliga a desarrollar una relación real, no basada en emociones, sino en convicción. Y hay algo más poderoso aún. En el silencio, Dios trabaja en lo invisible. Mientras tú piensas que nada está pasando, Dios está moviendo personas, situaciones, tiempos, puertas, está acomodando piezas que tú ni siquiera sabes que existen. Está preparando algo que es mucho más grande de lo que tú estás pidiendo. Pero como no lo ves, dudas. Como no lo entiendes, te desesperas. Como no lo controlas, quieres rendirte. Y es ahí donde fallan muchos, porque abandonan justo antes del milagro. Se van justo cuando Dios estaba a punto de actuar. El silencio de Dios no es castigo, es estrategia divina, es preparación, es alineación. Es un proceso donde Él está trabajando primero en ti antes de entregarte lo que tanto deseas. Porque si tú no cambias, lo que recibas se convertirá en tu propia destrucción. Dios prueba tu fe cuando no te da respuestas. Y esta es una de las pruebas más difíciles que puede enfrentar una persona. Porque el ser humano necesita entender para poder confiar, necesita ver para poder creer, pero Dios invierte ese orden. Él primero te pide que creas y después te deja ver. Cuando tú estás en una situación donde no tienes respuestas, donde todo es incertidumbre, donde no sabes qué va a pasar, ahí es donde tu fe es examinada. No cuando todo está claro, no cuando todo tiene sentido, no cuando todo está bajo control, sino cuando estás completamente perdido y aún así decides seguir confiando. La fe no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto confías cuando no sabes nada. Y ahí es donde muchos fallan, porque comienzan a cuestionar a Dios, comienzan a dudar de su amor, comienzan a pensar que han sido olvidados, pero la realidad es que están siendo probados, porque si Dios te diera todas las respuestas, tú no necesitarías fe, solo seguirías instrucciones.
Pero la fe verdadera nace en la oscuridad, en el silencio, en la duda. Nace cuando decides seguir caminando aunque no veas el camino. Dios también usa la falta de respuesta para romper tu necesidad de control. Porque muchas personas no confían en Dios, confían en lo que pueden entender. Y cuando no entienden, se desesperan. Pero Dios no quiere que confíes en tu lógica, quiere que confíes en su voluntad. La prueba de la fe no es cómoda, es incómoda, es dolorosa, es confusa, pero es necesaria. Porque sin prueba no hay crecimiento, sin dificultad no hay transformación, sin incertidumbre no hay dependencia real de Dios. Cuando no tienes respuestas es cuando más cerca estás de descubrir quién eres realmente. Porque ahí se caen las máscaras, ahí se revela tu verdadera confianza, ahí se define si tu fe es real o solo emocional. Muchos siguen a Dios mientras todo va bien, pero cuando llegan las pruebas se alejan, porque su fe está basada en resultados, no en convicción. Pero la fe auténtica no depende de resultados, depende de una certeza interna que no necesita evidencia externa. Dios no te está negando respuestas por crueldad, te las está negando porque quiere darte algo más grande. Una fe inquebrantable, una fe que no se rompe con problemas, una fe que no depende de circunstancias, una fe que permanece incluso cuando todo se cae. Y esa fe solo se construye cuando no tienes respuesta, pero decides seguir creyendo de todos modos. Lo que Dios quita muchas veces te está protegiendo. Pero el problema es que el ser humano se aferra a lo que pierde sin entender por qué lo perdió. Llora por lo que se fue, se lamenta por lo que terminó, sufre por lo que ya no está, sin darse cuenta de que muchas veces eso que se fue era exactamente lo que lo estaba alejando de su propósito. Dios ve lo que tú no ves. Él entiende lo que tú no comprendes. Él conoce el final desde el principio. Y por eso, cuando Él quita algo de tu vida, no lo hace por capricho, lo hace por protección, pero tú no lo ves así. Tú lo interpretas como pérdida, como castigo, como injusticia, porque solo estás viendo el momento presente, no el impacto futuro. Y ahí es donde comienza el conflicto interno. Hay relaciones que Dios quita porque te iban a destruir emocionalmente. Hay oportunidades que Dios cierra porque te iban a desviar de tu camino. Hay puertas que Dios bloquea porque detrás de ellas había consecuencias que tú no estabas listo para enfrentar. Pero como no sabes eso, te duele. Y ese dolor te hace cuestionar, te hace resistir, te hace querer recuperar lo que Dios ya eliminó. Dios no siempre da, muchas veces quita. Y ese acto de quitar también es amor. Porque no todo lo que tú deseas te conviene. No todo lo que tú quieres te hace bien. No todo lo que parece bueno es correcto para tu vida. Y aquí está la clave. Si Dios lo quitó, es porque no era para ti en ese momento o nunca lo fue. Pero aceptar eso requiere humildad, requiere fe, requiere confiar en que Dios sabe más que tú. El problema es que muchas personas prefieren aferrarse al pasado en lugar de confiar en el propósito. Prefieren llorar por lo perdido en lugar de prepararse para lo que viene. Y así se quedan estancados, atrapados en algo que Dios ya decidió remover. Cuando Dios quita algo, también está creando espacio, espacio para algo mejor, algo más alineado, algo más grande. Pero si tú sigues aferrado a lo que se fue, no podrás recibir lo que viene. El dolor de la pérdida no siempre significa fracaso. Muchas veces significa redirección. Significa que Dios está ajustando tu camino, corrigiendo tu rumbo, alineándote con algo que todavía no entiendes, pero para avanzar tienes que soltar, tienes que aceptar, tienes que confiar, porque lo que Dios quita no es para destruirte, es para salvarte de algo que tú aún no puedes ver. Lo que Dios quita muchas veces te está protegiendo, pero el problema es que el ser humano se aferra a lo que pierde sin entender por qué lo perdió. Llora por lo que se fue, se lamenta por lo que terminó, sufre por lo que ya no está, sin darse cuenta de que muchas veces eso que se fue era exactamente lo que lo estaba alejando de su propósito. Dios ve lo que tú no ves. Él entiende lo que tú no comprendes. Él conoce el final desde el principio. Y por eso, cuando Él quita algo de tu vida, no lo hace por capricho, lo hace por protección,
pero tú no lo ves así. Tú lo interpretas como pérdida, como castigo, como injusticia, porque solo estás viendo el momento presente, no el impacto futuro. Y ahí es donde comienza el conflicto interno. Hay relaciones que Dios quita porque te iban a destruir emocionalmente. Hay oportunidades que Dios cierra porque te iban a desviar de tu camino. Hay puertas que Dios bloquea porque detrás de ellas había consecuencias que tú no estabas listo para enfrentar, pero como no sabes eso, te duele. Y ese dolor te hace cuestionar, te hace resistir, te hace querer recuperar lo que Dios ya eliminó. Dios no siempre da, muchas veces quita. Y ese acto de quitar también es amor, porque no todo lo que tú deseas te conviene, no todo lo que tú quieres te hace bien, no todo lo que parece bueno es correcto para tu vida. Y aquí está la clave. Si Dios lo quitó, es porque no era para ti en ese momento o nunca lo fue. Pero aceptar eso requiere humildad, requiere fe, requiere confiar en que Dios sabe más que tú. El problema es que muchas personas prefieren aferrarse al pasado en lugar de confiar en el propósito. Prefieren llorar por lo perdido en lugar de prepararse para lo que viene. Y así se quedan estancados, atrapados en algo que Dios ya decidió remover. Cuando Dios quita algo, también está creando espacio. Espacio para algo mejor, algo más alineado, algo más grande. Pero si tú sigues aferrado a lo que se fue, no podrás recibir lo que viene. El dolor de la pérdida no siempre significa fracaso. Muchas veces significa redirección. Significa que Dios está ajustando tu camino, corrigiendo tu rumbo, alineándote con algo que todavía no entiendes. Pero para avanzar tienes que soltar, tienes que aceptar, tienes que confiar. Porque lo que Dios quita no es para destruirte, es para salvarte de algo que tú aún no puedes ver. Hoy entiendes algo que muchos nunca llegan a comprender. El silencio de Dios no es vacío, es propósito. No es abandono, es preparación. No es ausencia, es estrategia. Cada momento de duda, cada pérdida, cada proceso doloroso tiene un significado que va más allá de lo que puedes ver. Dios no está improvisando en tu vida. Él está construyendo algo con precisión, con intención, con propósito. Pero para verlo necesitas fe. No una fe superficial, sino una fe firme, resistente, inquebrantable. Porque al final no se trata de cuánto entiendes, se trata de cuánto confías.